dando gracias al Señor el día de hoy. Vamos a elevar una oración porque este día tan glorioso, este día de regocijo y de formación, Dios nos va a seguir formando con su palabra preciosa, esta semilla que queda en nuestros corazones. Y hoy pues vamos a continuar recibiendo y entregando la semilla del Evangelio. Vamos a ver, dependiendo en qué tierra cae, vamos a ver fruto. ¿Tú quieres ver fruto? Entonces permite que la semilla caiga en buena tierra. Vamos a elevar una oración al Señor para empezar con las bendiciones grandes del Creador. Que Dios escuche nuestra oración, que Dios escuche nuestras peticiones, porque queremos sabiduría, porque así dice su palabra. Que le falte sabiduría, pídala. Y hoy elevamos una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, inclina tu oído a tus siervos que quieren escucharte, quieren formarse. Ayúdanos, Padre amado, a ser mejores. Ayúdanos, Padre amado, a crecer en conocimiento, en gracia. Así como tu palabra lo dice, que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en tierra, crecía en estatura, en conocimiento, en gracia. Así crecemos, así queremos seguir creciendo, Señor, en gracia, en conocimiento. Ayúdanos a través de tu palabra a entender tus misterios y a ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, abre nuestro corazón para atender a tu palabra. Y mira aquellos que dan por poco esta enseñanza, que dan por poco tu palabra. Hazle ver, Señor. Quita la dureza de su corazón. Quita, Padre amado, en ellos esa ceguera de no ver la verdad y creer que esto no tiene más nada. Ayúdale, Señor, a que ellos vean lo que yo veo. Esta palabra es necesaria y poderosa. Esta palabra es vida. Y aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que te han negado, aquellos que no quieren recibir tu palabra, ten misericordia, Padre amado, de ellos. Ten misericordia y ten piedad, Padre, y ayúdalos a entender esta verdad. Padre amado, tu Santo Espíritu hable el día de hoy a cada uno de nosotros y nos haga entender lo que aún nos falta conocer. Gracias, en el nombre de Jesús, tu palabra es escuchada. Amén. La gloria es para Cristo. Bien, seguimos conociendo estos misterios del Señor, sabiendo que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en tierra, enseñó mucho y muchos aprendieron porque quisieron aprender. El Señor Jesucristo enseñó en parábolas y nosotros continuamos aprendiendo las parábolas del Señor. Nosotros continuamos tomando los paralelismos natural a lo espiritual, tomando referencia de algo natural para poderlo entender en lo espiritual. Eso es bíblico y así hemos hecho. Y es por eso que estamos ahorita viendo los paralelismos naturales, como en nuestra vida espiritual nos ayuda bastante. Y en este caso, o para hacerle acuerdo, hemos visto cómo la planta tiene sus condiciones para crecer y nosotros espiritualmente también tenemos nuestras condiciones para crecer. Vimos cómo es necesario la formación de una planta, el cuidado y las debidas atenciones en su cultivo. Lo mismo nosotros como cristianos debemos tener las debidas atenciones
en nuestro cultivo espiritual. Conociendo cómo es una siembra, conociendo cómo es la agricultura. De esa misma manera tenemos que conocer cómo nosotros, en nuestro mundo espiritual, seguimos tomando paralelos, porque es necesario. Si el Señor Jesucristo hizo referencia al cultivo, ¿cómo no vamos a tomar nosotros el día de hoy referencia del cultivo? Todo eso nos sirve. Y hemos tomado de referencia Mateo 13, también tenemos Lucas, también tenemos Marcos. El ejemplo de la parábola del sembrador. Gran ejemplo que el Señor Jesucristo tomó para hacer entender el por qué muchos entienden la palabra, el por qué otros no entienden la palabra, por qué otros entienden la palabra, pero luego se olvidan de ella. ¿Por qué muchos conocen a Cristo, pero no crecen y no ponen en práctica lo que Dios les enseña cada día? ¿Qué es lo que pasa en los diferentes corazones? ¿Qué es lo que pasa en los diferentes tipos de gente, tipos de cristianos? Unos activos, otros desactivados. ¿Qué es lo que pasa en los corazones de ellos? ¿Por qué actúan así, de esa manera? Eso lo habíamos preguntado el martes pasado. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que tienen tantos años en el Evangelio, pero no crecen y tienen una actitud similar a la del mundo? ¿Qué es lo que pasa con ellos que van a la iglesia con regularidad casi todos los días, escuchan prédicas, pero tienen una actitud muy dejada a las cosas de Dios? ¿Por qué no pueden hablar lo que está en la palabra? Porque no entienden lo que está escrito, porque se olvidan lo que Dios dice y hacen cosas que Dios no manda. ¿Qué es lo que pasa en aquellos que viene Cristo y se van a quedar? Hay un grupo que se va a quedar, porque en realidad nunca han sido de Dios y han vivido engañados. Muchos viven engañados pensando que son de Cristo, pero en realidad no lo son. Muchos están engañados pensando que porque han recibido a Cristo ya tienen ganado. Estoy hablando de aquellos que no ponen en práctica la palabra de Dios, pero están en el Evangelio. Asisten casi todos los días, pero no ponen en práctica la palabra. ¿Cuáles son los motivos? Eso es lo que el Señor a los discípulos les enseñó. ¿Qué es lo que está pasando con aquellos que no hay cambio, no hay frutos? ¿Por qué no hay fruto en cristianos que leen, vigilan, están tanto tiempo en los caminos de Dios, pero no tienen fruto? ¿Qué pasa con aquellos? ¿Por qué no tienen fruto? ¿Por qué siguen igual como un árbol seco? Aquellos que no tienen a Cristo son tierra muerta. Y así muchos cristianos son tierra muertas. Son árboles secos, sin fruto, ocupando un espacio en la tierra, dañando la tierra. Si hoy el Señor te quiere enseñar cómo está tu vida en los caminos del Señor, quédate a escuchar y escucha su voz y dale ese espacio al Espíritu Santo para que haga ese cambio y pueda dar frutos. El Señor Jesucristo empezó a hablar. Escrito está en Mateo capítulo 13
desde el versículo 1 hasta el 9, habló en una forma natural. En el versículo 1 él empieza diciendo: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Versículo 2 dice: y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 70, 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga, dice el Señor. Si tú entiendes, oye, dice el Señor. Si vemos nosotros, la explicación habla de un sembrador, salió a sembrar con sus semillas y comenzó a esparcirla. En los tiempos de antes, que no habían las maquinarias que hay ahora, que hacen surcos, ellos tiraban la semilla, y donde iba cayendo, pues, dependiendo donde caía, iba a dar su fruto. En este caso, él explica que aquel sembrador tiró y cambió y cayó en diferentes tierras. Hago un paréntesis aquí. La semana pasada puse 3 preguntas que tienen relación a lo que hoy vamos a tratar. Primero, que hubo una semilla, parte de la historia, la semilla. Segundo, que hubo diferentes tipos de tierra, 4 tipos de tierras, 4 tipos de suelos: los del camino, de pedregal, los espinos y la buena tierra. Pero aquí muchos no entendieron la explicación natural. ¿Qué quiere decir en lo espiritual? Era la incógnita de cada uno de ellos. ¿Con qué propósito nos dice eso? ¿Cuál es el mensaje aquí? Si ya sabemos que cuando se tira semillas, unas van a caer preciso en buena tierra, otras van a caer en el agua, otras van a caer en pedregales, otras van a caer en espinos. Ya lo sabemos. Pero ¿y qué nos quiere decir con esto? Me imagino, ¿no? Parafraseando algunas palabras. Entonces el Señor Jesucristo no todas las parábolas las explicó. Esta es una de las pocas parábolas que Él dio explicación. Entonces nosotros no nos vamos a inventar nada y vamos a tomar la explicación de Jesús ante esta parábola. Y empezamos transformando o comparando lo natural a lo espiritual. Vamos al versículo 18 de Mateo 13 y dice: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, esta es una de las preguntas, la tercera pregunta que hice el martes pasado. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, el primer suelo es junto al camino. Un suelo que no es fértil. Un suelo que no tiene cómo profundizar la semilla. Queda en el aire, junto al camino. Un camino no es para sembrar, un camino es para caminar, un camino es para rodar, pero un camino no tiene las condiciones para que una semilla entre, penetre y haga raíz. No. Y eso es lo que el Señor, en el primer ejemplo del primer suelo, les hace entender que es así. Cuando la palabra es hablada y no la entiende, no entiende lo que fue hablado. Santo sea el Señor. ¿Cuál es el problema ahí? El problema son varios. Esa mente tiene un problema, ese corazón tiene un problema. Y es ahí donde el enemigo aprovecha esas mentes que no están dispuestas a entender la palabra. Ahí es donde el enemigo entra en acción, viendo esos corazones que no están preparados para recibir la palabra de Dios. Hay una guerra intensa, hay una guerra inmensa en lo espiritual, donde el enemigo está arrebatando todo lo que Dios pone en los corazones o en la mente del ser humano. Tenemos un asesino, un gran asesino de las almas, el gran ladrón de los sermones. Él está cazando a quienes la palabra quiere hacer efecto. Pero mientras nosotros no tengamos el corazón y la mente dispuesta, el enemigo, dice la palabra del Señor, arrebata todo lo que fue hablado. Este tipo de gente, como dice la Escritura, uno de los 4 tipos de tierras, 3/4 parte de las semillas no crecieron, murieron. No había nada malo en la semilla, nada malo en la semilla. El problema estaba en la tierra. Muchos que no entienden la palabra de Dios le echan la culpa a la palabra, pero en realidad son argumentos que ponen porque no saben o porque quieren escudarse de su vana manera de vivir, de su vana manera de actuar. La palabra de Dios
cuando es hablada y usted no la entiende, hay muchos motivos. Uno de ellos es porque usted no conoce a Cristo y no ama a Cristo. Y al no amar a Cristo, usted no va a tener un corazón dispuesto a escuchar su palabra. Otra de las razones, que cuando usted va y escucha la palabra y no la entiende, es porque su corazón y su mente está en otros afanes. Le interesa algo más o mejor que la palabra que está hablada en ese momento. Como dije antes, de pronto usted no es cristiano, porque un cristiano sigue a Cristo, un cristiano ama lo de Cristo, un cristiano quiere obedecer a Cristo. Y si usted es uno de los cristianos, entre comillas, que no entiende la palabra y no le interesa entenderla, pregúntese: ¿seré yo un hijo de Dios? ¿Seré yo un cristiano? ¿Por qué no entiendo la palabra? ¿Por qué no me nace aprender la palabra? ¿Por qué no quiero escuchar las enseñanzas? ¿Y por qué la escucho y todo se me olvida, o todo se va, o no entiendo, no puedo ponerlo en práctica porque no le doy razón para hacerlo? Oiga, el enemigo sabe lo que significa la palabra de Dios. El enemigo conoce la palabra de Dios. El enemigo respeta la palabra de Dios. Yo creo que el diablo es más cristiano que un cristiano, entre comillas, porque el diablo cree la palabra de Dios, el diablo teme la palabra de Dios, el diablo sabe lo bueno y poderoso y hermosa que es la palabra de Dios. Pero un cristiano, entre comillas, de aquellos que no valoran, de aquellos que escuchan, pero bueno, ya escuché y hasta ahí llegó, de los que escuchan y no ponen en práctica porque se les olvidó. Entonces, comparado con el diablo, al diablo hay que darle aplauso. Porque tú no sabes qué hace la palabra. Y porque no sabes qué hace la palabra, no te interesa recibirla, atenderla y ponerla en práctica, buscarla como oro. Y vamos por la palabra para que sepas que es la palabra de Dios, para que tú no seas del grupo del primer suelo, lo del camino, que la palabra es escuchada, pero todo se le olvida. Y como se le olvida, viene el enemigo y se roba todo lo que fue puesto y quedó solo encima y nunca entró. Esos son los del camino, que nunca entra la semilla, nunca entra la palabra en su mente, en su corazón. Solo queda superficial. Por aquí pasó por el oído. Escuché de oídas nada más, pero ya no me acuerdo. Al siguiente día, pregúntale: ¿y qué fue lo que enseñaron? Sí, estuvo lindo, creo, pero ya no me acuerdo. Oiga, ¿usted cree que está bien aprobado ante los ojos de Dios escuchar a un cristiano decir: no sé, ya no me acuerdo? ¿Usted cree que el Señor en vano lanza su palabra hacia su vida? ¿Usted cree que la palabra de Dios no tiene valor? La palabra de Dios es un simple diccionario, es una simple novela, un simple libro
historia, una simple narrativa, una simple fábula o cuento. Así usted lo toma porque responde: ya no me acuerdo. Sí, algo sí habló, pero no me acuerdo lo que habló. Entonces usted es de esa tierra, la del camino. Es tierra de camino, donde no hace siembra nada. Usted es de ese suelo del camino donde solo sirve para ser pisoteado, para que pasen ruedas, carros y millón cosas, pero no sirve para sembrar, porque es un suelo que no es para sembrar. Es un suelo donde una semilla cae y queda encima y no puede penetrar, y es arrasada por el viento, es arrasada por el cuervo, por cualquiera se puede comer, porque esa semilla se daña. No da raíces, porque es una tierra no fértil. Y eso es debido a que no sabe qué es la palabra de Dios. Y vamos a saber por la palabra de Dios, para que usted entienda por la palabra qué es lo que está perdiendo cuando usted no atiende la palabra, no la entiende. ¿Qué es lo que usted está perdiendo en realidad? ¿Qué es la palabra? La palabra da vida, la palabra es vida. Y si usted no recibe la palabra, usted muere. Si usted no tiene la palabra en su corazón, usted es muerto en vida. Porque sin la palabra, alguien que vive sin la palabra no está viviendo. Esa persona, ese cristiano, no vive. No vive. Porque sin la palabra nadie puede vivir. La palabra de Dios recibida como en nuestro corazón, se la recibe como la simiente incorruptible, según dice la palabra de Dios. Esta palabra es la que nos da un nuevo nacimiento. Escuche. Tenemos una naturaleza nueva espiritualmente. Esta escritura hace de nosotros el nuevo hombre. ¿Por qué? Porque esta es la semilla que da vida al ser humano. La palabra de Dios también es testimonio de Cristo. Si usted no tiene la palabra de Dios, usted no conoce a Cristo, usted no conoce a Dios. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú no entiendes, si tú no recibes la palabra, si tú no tomas, si tú olvidas la palabra de Dios, mi hermano, tú no tienes la vida eterna. Y no conoces de Dios, porque no tienes la palabra de Dios en tu corazón, porque no retienes lo que Dios te enseña. Oh, santo, santo, santo. Sigamos ignorando la palabra de Dios. Sigamos dejando que la palabra de Dios pase nomás. Hay muchos que no le ven importancia a el que la palabra de Dios se les olvide. Y lo dicen con tal suavidad, con tan tranquilidad. No sé, me olvidé, no entendí, no entiendo. Y el enemigo rápido aprovecha
Listo. No te sirve, lo tienes superficial, eres un suelo de camino. Pues listo, me arrebato, me llevo esto porque tú no le vas a sacar provecho. El diablo sabe que la palabra de Dios hace al hombre sabio para la salvación. Si tú no lo sabes, 2 Timoteo 13:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios también nos permite ser un hombre regenerado, porque para eso hemos venido, para regenerarnos, porque nosotros somos mal formados por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero dice 1 de Pedro 1:23, habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Mire, dése cuenta, vida, vive. Por eso el que no tiene esta palabra muere. Por eso es que el diablo sabe que cuando tú no tomas esta palabra, cuando tú olvidas esta palabra, el diablo sabe que no tienes vida, porque no tienes la palabra en tu mente y en tu corazón. El diablo sabe que cuando tú te olvidas de lo que Dios te ha hablado, no tienes vida en ese momento, porque no has recibido la palabra de vida. Y es por eso que mueren muchos. Es por la falta de conocimiento. La falta de palabra, la falta de entender, de tomar la palabra de Dios con conocimiento, te lleva a la muerte, a la perdición. El diablo sabe que ese es nuestro alimento espiritual, porque la palabra de Dios es la leche espiritual de los creyentes, como dice 1 de Pedro capítulo 2:3. Decía como niños recién nacidos la leche de la palabra, dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Si que habéis gustado de lo bueno que es en el Señor. Aleluya. Maravillosa es la palabra de Dios. Ahora, ¿entienden por qué el diablo se afana? El diablo se desespera para que tú no entiendas la palabra de Dios, para que dejes pasar por alto todo lo que está escrito. ¿Entiendes por qué que el diablo está interesado en que tú no tomes y no escudriñes la palabra de Dios? De que tú tomes la palabra como una simple lectura, si lo entiendes bien, si no, igual no pasa nada. Pasa mucho, mi siervo. Pasa mucho cuando tú escuchas la palabra y no la entiendes. Pasa mucho, porque pierdes bastante. Pierdes vida. Pierdes, y el enemigo rápido tiene que aprovechar y llevarse esa palabra que no fue tomada, para que nunca quede en tu mente y la entiendas. Se la lleva, la arrebata, porque Él sabe que eso es vida, eso es oro. Él sabe que tú con eso tienes para salvación. Sabe, pero tú no sabes. Y es por eso que no te importa que la palabra no la entiendas. Y no importa si no la entiendas, pues ya pasó. Porque no sabes el valor de la palabra, no te interesa escudriñarla, solo la lees y bueno, y lo que entendí, y ni siquiera lo que entendiste es lo que Dios quiere que entiendas, porque no la quieres escudriñar, solo la lees y entiendes lo que el diablo quiere que tú entiendas. Aleluya.
Esa es la verdad. Esa es la verdad. Tú, siervo amado, que tienes una vida muy cómoda, hablando de la palabra de Dios, que vives tu vida de lo que escuches por ahí, si lo entiendes bien, si no también de lo que medio lees por ahí, si entiendo bien, si no también, y lo que entiendo eso es y no interesa más porque eso es lo que yo entendí y punto. Igual estás en muerte, porque si entiendes lo que tú quieres entender o entiendes lo que has podido entender, pero no es lo que Dios te ha hablado, mi hermano, no tienes vida porque no estás tomando la palabra verdadera, lo que Dios en verdad quiere que tú entiendas. Y ya no tienes que seguir diciendo, no entendí, porque, oh santo, con tu boca te estás hundiendo y condenando al infierno, porque si no entiendes, no está recibida. Y si no está recibida, no va a dar fruto en tu corazón. Y si no da fruto en tu corazón, eres muerto, porque no hay vida. La semilla no es para que caiga y flote y muera. La semilla es para dar vida. El diablo sabe, y es por eso que hemos leído qué es lo que sabe el diablo, y de pronto tú no lo sabes. La palabra de Dios hace a los creyentes que sean hombres cabales, como dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es dada, inspirada por Dios y útil para enseñar. Mi hermano, la palabra de Dios es para enseñar. La palabra de Dios es para redarguir. La palabra de Dios es para corregir. La palabra de Dios es para instruir en justicia. Si tú no le entiendes, mi hermano, si tú escuchas la palabra, si tú lees la palabra y no la entiendes, no eres enseñado, no eres redarguido, no eres corregido, no eres instruido en justicia. Solo cuando entiendes, eres enseñado. Solo cuando le entiendes, eres redarguido. Solo cuando le entiendes, eres corregido. Solo cuando le entiendes, eres instruido en justicia. Caso contrario, mi hermano, la palabra de Dios no te va a equipar, porque solo cuando eres enseñado, corregido, eres entrenado, eres enteramente equipado. En ese momento eres recién equipado. Aleluya. Ese es el motivo por el cual muchos no están preparados, no están equipados, porque la palabra no las ha enseñado, no las ha redarguido, porque nunca la entienden, no la entienden. No vas a crecer si no entiendes la palabra de Dios, no vas a crecer. Solo vas a ser un monte más en el sembrío, creyéndote tú que eres una mazorca, creyendo tú que eres maíz, creyendo tú que eres un trigo. Y en realidad no eres trigo, eres una paja. Te confundes porque estás al lado de los que en verdad son trigos. Pero no eres trigo porque no eres equipado, porque no has entendido, no entiendes, no quieres entender, no recibes la palabra, no la tomas, no te emocionas, no te importa si no la entiendes bien, no te importa si no la entiendes, no te importa si no la escuchaste, ya se escuchó, ya se enseñó, culto de enseñanza, culto de llamarte, no importa, no la escuché, no importa. Porque no sabes lo que estás perdiendo ser equipado. Estás perdiendo ser formado como un verdadero cristiano. Estás perdiendo tener vida.
perdiendo alimento. Cuando tú no te alimentas, muere, porque el alimento te da vida. La comida te da vida, mi hermano. Si tú no te alimentas bien, ¿cómo vas a vivir? Te va a dar muchas enfermedades y terminas muerto. Si tú comes solo papel, vas a morir porque no te estás nutriendo. Así mismo es el cristiano, que cree que solo por escuchar y asistir a la iglesia, pero no importa si no entiende y poner en práctica la palabra, ya cree que está bien ante los ojos de Dios. No, estás flaco, estás huesudo. Vas a morir porque no te estás alimentando. No te está haciendo provecho lo que estás comiendo porque no te estás nutriendo. Aleluya. El diablo sabe qué es lo que hay que hacer con la palabra de Dios. Por eso él no quiere que tú tomes la palabra. Por eso él no quiere que tú recibas la palabra. No quiere que la palabra sea entendida. Mateo 4:23 dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús iba por toda Galilea enseñando. La palabra es para enseñarla. La palabra es para hablarla, para predicarla. Y si tú no la entiendes, nunca la vas a enseñar porque no la entiendes. Y si no la entiendes, al diablo le interesa bastante esa parte, porque sabe que es uno menos a hablar la verdad de Dios, porque no vas a hablarla, porque no la entiendes. Para él, wow, gracias. Uno menos que le tengo tapada la boca. Uno menos que no le sirve a Dios. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Cuál gracia? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sí está escuchando? Inescrutables riquezas de Cristo. O sea, el evangelio, la palabra de Dios. Mire cómo Pablo nos dice el valor que tiene la palabra de Dios. Y tú, mi hermano, tú, mi amigo, que das por poco esta palabra, mira lo que estás desperdiciando. De pronto, porque tú vas a la iglesia y tu mente está en los negocios, en tu estudio, en el hogar y otras cosas más, y eso hace que la palabra de Dios no sea tomada. Y como no conoces el valor de la palabra de Dios, no te interesa que la palabra no está siendo entendida. No te interesa, no le das la importancia, porque no sabes el valor que tiene la palabra de Dios. Eso es lo que pasa en algunos cristianos. Los que no tienen a Cristo actúan de esta manera, porque no saben el valor de la palabra de Dios. No saben el poder de la palabra de Dios. No saben la importancia en la vida del ser humano la palabra de Dios. No saben que la palabra de Dios es vida. No saben. Quieren vivir, pero no quieren tomar la palabra de Dios. No quieren entender la palabra de Dios. No quieren ser enseñados. No les gusta
aprender, porque no saben lo que están perdiendo. No lo saben. Y si los de afuera actúan así, porque no tienen a Cristo, y los que dicen tener a Cristo actúan de la misma manera, yo puedo decir que no tienen a Cristo, porque no quieren darle valor a la palabra de Dios, cuando el diablo, propiamente diablo, sabe y teme a esta palabra. Y nosotros no valoramos las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué pasa con aquellos que desprecian la palabra? Hablo desprecia porque así es con aquellos que no le interesan no entender la palabra de Dios, con aquellos que no le interesa que el pastor haga lo posible para que entiendan, conozcan, aprendan. No les interesa que el pastor esté buscando la manera de hacerles entender y conocer la palabra de Dios, y no le dan valor al esfuerzo que está tomando el pastor para que entiendan mejor la palabra. No les interesa aprender. Eso se llama despreciar la palabra, porque no quieren ser educados y enseñados. Cuando el Señor Jesucristo discipulaba a los discípulos, habían unos cuantos ahí que estaban por novelerías, otros estaban por ver en qué momento caen palabras o en lo que sea. Pocos eran los que estaban interesados por aprender y poner en prácticas. Estos solo estaban por molestar, engañados por el enemigo, y en realidad despreciaban la palabra porque no la buscaban, no estaban por la palabra. Así hay muchos en los caminos del Señor, cristianos, desprecian la palabra de Dios, están por interés, solo porque quieren tener su hogar acomodado, sus negocios, su trabajo, sus estudios, pero no les interesa darse un tiempo para aprender más y tener esa semilla de valor cada día en su mente y en su corazón. Dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios son los que desprecian. Cuando usted escuche a alguien que no le interesa, cuando usted ve a alguien que no le da valor a la palabra de Dios, a la instrucción, hay que llamarlo necio. Así dice, léalo y está escrito. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Qué es lo que estamos dando ahorita? Ahorita Dios nos está instruyendo. Pero pocos son los que le dan valor a la instrucción. Son necios. Porque no entienden, no quieren entender lo que se están perdiendo. No quieren entender que Dios quiere vida en ellos. No quieren entender que Dios está alimentándolos. Parecen esos bebés que desprecian la comida cuando le están dando y la botan porque quieren otra cosa. Son necios. Porque no se dejan llevar por lo que Dios quiere, sino por lo que ellos quieren. Son necios porque desprecian la sabiduría y la instrucción. Hay consecuencias. Proverbios 1:24 me dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano
y no hubo quien atendiese. 25. Sino que desechaste todo el consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. No son amenazas del pastor Juan. Eso está escrito ya. Son las consecuencias de aquellos que desprecian el consejo, desechan el consejo de Dios. No le dan valor a la instrucción. Dios santo. Mi hermano, esta palabra no es para que tú veas a otro. Esta palabra es para que nos examinemos nosotros mismos, nuestro propio corazón. Es para examinar nuestro corazón, porque esta semilla es para nuestro corazón. No es para otro, es para ti mismo, es para mí. Está cayendo en alguna tierra fértil o junto al camino. Tú eres de esa tierra que es la del camino, de esa que no sirve para sembrar. Tu corazón es aquellos que no sirven para recibir la palabra y ponerla en práctica. Tu corazón está lleno de basura. Tu corazón está entenebrecido. Tienes dureza en tu corazón, porque cuando hay dureza en el corazón, la palabra de Dios no es recibida, no es entendida. Porque tienes rencor, porque tienes resentimiento, porque tienes odio, porque no sé qué tantas cosas hay en tu corazón que son las que hacen poner duro el corazón y nunca va a entender. ¿Qué hay en tu corazón por la cual la palabra de Dios no la entiendes? Y siempre te estás preguntando, no entiendo, no entiendo y no entiendo. Dios nos dice, examinemos nuestro corazón. ¿Por qué no eres instruido? ¿Por qué no hace efecto la palabra en tu vida, en tu corazón? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué el enemigo siempre está arrebatando la palabra de Dios? Hoy la escuchas, ya mañana pasó, no sabes lo que fue dicho. Porque no lo pones ni en práctica, porque ni te acuerdas lo que Dios te habló. Y nunca pones en práctica porque nunca te acuerdas lo que Dios te habla. ¿En verdad eres un hijo de Dios? ¿En verdad eres cristiano? ¿Por qué no amas la palabra de Dios? ¿Por qué huyes a la instrucción? ¿Por qué no entiendes el valor de la palabra de Dios? Cada palabra tiene valor de vida en nuestro ser, pero tú no quieres recibirla porque no sientes tenerla en tu corazón. Aleluya. Santo sea el Señor. Y recuerda, el primer suelo es la tierra al lado del camino, que representa a los que nunca realmente oyen la palabra de Dios con entendimiento. La oyen, pero no la entienden. La palabra de Dios debe ser entendida antes de que realmente pueda dar fruto. Porque no es que das fruto primero y después lo entiendes. No puedes dar fruto si primero no entiendes la palabra de Dios. Por eso que muchos no dan fruto. Dice la palabra del Señor que por sus frutos lo conoceréis. Y muchos no dan fruto. ¿Por qué? Porque la semilla no cae, no es entendida. ¿Y cómo puedes dar fruto? ¿Cómo puedes decir yo soy cristiano si nunca tomas la palabra de Dios? Nunca entiendes la palabra de Dios, no la entiendes. ¿Cómo vas a dar fruto? No puede dar fruto un árbol no puede crecer un árbol si primero no entra la semilla a la tierra. Nunca.
¿Cómo puedes decir que tú eres un cristiano, que tú das frutos, si tú no entiendes la palabra, tú no tomas la palabra de Dios? Tú no tomas las instrucciones, no quieres ser instruido. ¿Cómo puedes decir que vas a dar fruto? Una de las obras principales de Satanás es mantener a los hombres en la oscuridad en cuanto al entendimiento del evangelio. El diablo hace todo lo posible para mantener a los hombres en oscuridad, que no entiendan nada, que no tengan conocimiento del evangelio, y asimismo lo hace afuera, porque su mente está entenebrecida, y muchos cristianos siguen con mentes entenebrecidas en la ignorancia de la palabra, manteniendo al hombre así en esa oscuridad del entendimiento. No entienden el evangelio, no entienden la palabra. Siempre es arrebatada la palabra que llega o escuchan, porque nunca la escuchan con entendimiento. No entienden. No entienden que se están perdiendo. No entienden que están muriendo. No entienden que serán cortados por no dar fruto, por permitir que la palabra sea arrebatada siempre que la escuchan. Preocúpate, mi hermano, cuando escuches la palabra y luego ya no la entiendas, ya no te acuerdas y no entiendas nada. Preocúpate, porque el enemigo va volando a quitar la semilla que cayó, porque como no cayó en buena tierra, cayó junto al camino. Él sabe que eso no va a dar conocimiento, porque no fue entendida, y seguirás muriendo cada día. No te dejes engañar del enemigo diciéndote: bueno, ya recibiste a Cristo, ya estás en los caminos, ya vas a la iglesia. No te dejes engañar, porque si no hay entendimiento de lo que tú escuchas y lees, estás muriéndote. Mi pueblo perece por falta de entendimiento. Y el diablo quiere que tú no seas instruido para que no tengas entendimiento. El diablo sabe lo que es un cristiano con entendimiento. El diablo sabe el poder que hay en aquellos cristianos que entienden la palabra de Dios y la ponen en práctica. El diablo sabe. Y el diablo sabe con los cristianos que no entienden la palabra de Dios. El diablo sabe que esos cristianos son de papel. El diablo se les ríe todos los días, porque son ignorantes para el diablo. El diablo los trata como ignorantes en el conocimiento, porque no entienden nada. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra dada. Gracias, Padre amado, por esta palabra. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para poder entender su palabra y no perder esa vida eterna, esa promesa a aquellos que siguen a Cristo. Gracias, Padre amado, por tu palabra, y perdónanos. Perdónanos por ignorar, perdónanos por no darle valor a tu palabra. Perdónanos por ignorar el valor del conocimiento, el valor del evangelio de Dios. Perdónanos, Padre amado, por permitir que el diablo arrebate tu palabra cuando estamos escuchándola o leyéndola. Ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla en práctica. Ayúdanos, porque tu palabra es vida. Sin tu palabra no vivimos. Necesitamos entender, no solo escuchar, sino entender tu palabra para ponerla en práctica. Escudriñar las escrituras para conocer más, porque ahí hay vida eterna.
Ayúdanos en el nombre de Jesús. Y tú, amigo, que no conoces a Cristo, no entiendes la palabra de Dios, este es el momento de recibir a Cristo, para que el Espíritu Santo te ayude a entender los misterios de Dios y vivas. Y ya no vivas en tinieblas, como muchos que creen tener el conocimiento, pero viven muertos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta palabra. Y pon en ese corazón ese amor, esa comezón de escuchar, esa hambre y sed de justicia, hambre y sed de la palabra de Dios. Pon, Padre amado, en aquellos hermanos que se están enfriando y ya no tienen amor, interés por buscarte, por conocer más de ti. Y cada vez se están metiendo más en los negocios del diablo y no se meten en los negocios del reino. Se están olvidando que tu venida está pronta y hay que meterse más contigo que con el mundo. Hay que comprometerse más contigo que con el mundo, en los negocios del mundo. Enredándose más en los negocios del mundo y dejándote a ti para después. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a amar tu palabra, a amar la instrucción, a desearla más que el oro, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a hacer buena tierra. Gloria sea al Señor. Que esta palabra, esta semilla, no la arrebate el enemigo. Esta semilla sea entendida y puesta en práctica. En el nombre de Jesús. Es tu palabra y tú nos enseñaste que hay que predicarla, hay que entenderla y enseñarla. En el nombre de Jesús. Amén. Vive Jesús.